Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Amén. Uno le da una sonrisa a la persona que tiene allá a su lado. Le dice, bienvenido a la casa del Señor. Y dígale ahora, tú eres el templo del Señor. Tú eres el templo del Señor. Amén. Uno más para Cristo. Es el mensaje que hoy les quiero compartir. Hace 8 días vino el Ministerio Caleb, que es un ministerio que entiendo que trabaja con misiones, y estuvo compartiendo un mensaje, un joven, uno de los, creo que era el director de este ministerio, con los jóvenes, y ellos le hablaban a los jóvenes acerca de la diferencia que es el compromiso que yo tengo como creyente de llevar la palabra, y sin embargo también de esa milla extra que son las misiones. Uno más para Cristo es un mensaje que Dios había puesto en mi corazón hace días, y el mensaje que el joven daba hace 8 días me llevó a compartirlo con ustedes, a plasmarlo ya como mensaje y compartirlo con la iglesia. Este joven de la misión Caleb es un americano y lleva 20 años acá y habla español mejor que cualquiera de todos los que estamos acá. Muy bien, habla muy bien este idioma. Y cuando yo veía al joven enseñando, yo estaba sentado en la parte de atrás, era irremediable no recordar a mi pastor Roberto Finke. Roberto Finke de la iglesia, fue uno de los pastores principales de la iglesia en la cual yo comencé, en la cual yo conocí el Evangelio del Señor, y él era un americano muy apasionado por las almas, misionero, el cual fundó muchas iglesias. Acá en Medellín fundó varias, y en otros países también se movió bastante. Y algo que yo veía en el joven de hace 8 días, que lo veía en el pastor Roberto Finke, como lo vi también en muchas ocasiones con pastores americanos específicamente. Tuve la oportunidad de ir mucho, de estar mucho en el Seminario Bíblico de Colombia. Conocí muchas personas allá, americanas, y algo que me impacta de ellos, los cristianos americanos, es la pasión con la que llevan la palabra del Señor. Y más que admirar, también es un anhelo en mi corazón tener esa pasión. Ellos renuncian a muchas comodidades, ellos renuncian a muchos lujos, ellos renuncian a muchas seguridades, a muchos privilegios, para ir a llevar la palabra de Dios a muchos lugares. Sin embargo, al ser ellos misioneros, de pronto no le quiero decir que usted sea un misionero, o tal vez sí. No sé si el Señor acá esté levantando misioneros. Ahí está la inquietud. Sea sensible, seamos sensibles a la voz de Dios. Sin embargo, lo que sí debemos y sabemos que como iglesia es nuestro deber, y más que una responsabilidad, es una consecuencia del amor recibido de Dios, es llevar y extender el Evangelio a otras personas. Entonces la enseñanza se llama Uno más para Cristo. Los chicos me confirman si tenemos ya la canción. Quiero empezar con una canción, ¿sí? Y terminar con una canción. Entonces vamos a ver allí el video. Al decir adiós a mi padre y ver su mirada por última vez, cuando era la despedida, mi mano tomó con fuerza aún, y le oí decir: uno más para Cristo, antes de ir a mi hogar. Debo ganar uno más para Cristo, no debo dejar
estar ahí a su lado, mi rostro incliné muy cerca de él. Al sentir mis lágrimas, él puso su mano sobre mí y lo oí decir: uno más para Cristo, antes de ir a tu hogar. Debes ganar uno más para Cristo. Debes dejar otro día pasar. Por esto vives para alcanzar uno más para Cristo. Y antes de partir, de ir a su hogar, para Cristo, antes de ir a nuestro hogar. Uno más para Cristo, uno más, uno más. Alcanzar uno más para Cristo. Vivimos alcanzar uno más para Cristo. Bueno, iglesia, esta canción se llama Uno más para Cristo. Y es que nosotros como iglesia estamos llamados a llevar ese evangelio, el evangelio de salvación, la gran comisión. Y sabes, iglesia, no hay pretexto para que usted que tiene 12, 13 años o que tiene 60, 50, 70, 80 años, 90, de ahí para arriba, no hay pretexto para que usted y yo no llevemos la palabra de Dios. Esta canción inspira el título de este mensaje porque es una frase que dio un hombre. Este hombre se llama Jimmy Warren. No sé si de pronto alguna vez han escuchado de él. Jimmy Warren o Jimmy Warren. Rick es el hijo. Jimmy Warren es el papá de Rick Warren. ¿Qué pasa? Jimmy Warren, el papá de quien sale esta frase, él fue un hombre pastor, misionero y carpintero. Y la pasión de este hombre era edificar iglesias en países donde hubiera mayor necesidad. Este hombre llevaba la palabra y no solo edificaba una iglesia espiritual, sino que también edificaba un templo. 150 edificios hizo el pastor Jimmy Warren. 150. ¿Y por qué quiero empezar hablando de este hombre? Rick Warren, que es el quien nos dicen allí, es el escritor del libro Una vida con propósito. Rick es el hijo de Jimmy Warren. Cuando Jimmy Warren, después de muchos años de servirle al Señor, ya en una edad bastante avanzada, él se entera que tiene cáncer. Y sin embargo, él le dice a su hijo Rick, le dice: hijo, todavía siento
que hay otra iglesia en mí, hay otro templo para edificar en mí. Y este hombre, ya en medio de la enfermedad, aún siguió edificando iglesia. Algo impactante para su hijo, que en medio de esa enfermedad, él no se ocupó de sí mismo, sino que hizo lo que hizo toda su vida: seguir extendiendo el evangelio del Señor, seguir cumpliendo la gran comisión. Sin embargo, la enfermedad del cáncer siguió avanzando, y cuando este hombre, Jimmy Warren, está postrado en la cama 2 días antes de morir, ya había recibido cuidados paliativos, y dice su hijo Rick que él se trató de levantar de su cama. Ya no habían fuerzas en él, ya no había vigor, no había juventud, ya no había salud. Sin embargo, él trató de levantarse varias veces, y Rick hijo estaba con su esposa y estaba con una sobrina. Entonces ellos también, en su desespero de ver a Jimmy allí enfermo, tratando de levantarse, le decían: pero ¿para qué te vas a parar? ¿Qué necesitas? Dinos, nosotros te ayudamos. Y tras varios intentos y gastar las últimas fuerzas físicas que él tenía, él dice: uno más para Cristo, tengo que ganar a uno más para Cristo. Un hombre que ya está a 2 días de dar el último suspiro, y él dice: tengo que ganar uno más para Cristo, y sus fuerzas ya no se lo permitían. ¿Qué excusa tenemos nosotros para no llevar la palabra del Señor? ¿Qué excusa tengo yo para no llevar la palabra del Señor? La impotencia de este hombre al no poderse levantar de la cama y ganar uno más para Cristo. Su hijo, al ver ese desafío implícito en ese acto de su papá, su hijo empieza a llorar. Rick Warren, hijo, es quien escribió el libro Una vida con propósito, y es el libro más leído entre los líderes cristianos, entre los pastores cristianos. Es de los libros más leídos, y el segundo libro de este hombre se llamó Una iglesia con propósito, y es un libro que también muchísimos líderes cristianos han leído. Yo en lo personal también he tenido la bendición de leerlo, se lo recomiendo. Sin embargo, cuando su hijo está llorando y se acerca a su papá en la cama, al ver ese acto de amor por las almas, de amor por el otro, de amor por Cristo, de amor por llevar la salvación que él había recibido, de la cual él había predicado, y si lo vemos matemáticamente, él ya no tenía que hacer nada más, porque ya había plantado muchísimas iglesias, había dedicado toda su vida a llevar el evangelio, y sin embargo la única preocupación de él allí en esa cama era ganar uno más para Cristo. Su hijo, llorando, se acerca a él, necesitando más consuelo su propio hijo que su papá. Sin embargo, su papá saca fuerzas, pone la mano sobre su cabeza y le dice a su hijo: debes ganar uno más para Cristo. Aún desde la cama empujó a su hijo. Su hijo es actualmente un pastor, el cual su iglesia está entre las 10 iglesias más grandes de Estados Unidos. Y es impactante lo que el hijo ha hecho a través de sus escritos, a través de sus enseñanzas, pero vemos lo que viene detrás. Y es que el señor Jimmy Warren dio un impulso, un desafío tal y una razón de ser para su hijo. El último momento de vida, lo que más recuerda a su hijo, lo que más resalta, es ese acto de valentía. Su hijo no fue tan impactado por 150 iglesias que su papá edificó. Su hijo fue confrontado, fue exigido, fue llamado, fue desafiado por el hecho de ver a su papá
postrado en cama, en lecho de muerte y queriendo ganar uno más para el Señor. Le invito a que abra Mateo capítulo 28, versículo 16. Mateo capítulo 28, versículo 16, la gran comisión. La gran comisión. Esto es para usted, iglesia, eso es para mí también. Eso no es, este mensaje no es para solamente nuestros pastores o para nuestros líderes. Ese mensaje es para todo aquel que ha recibido a Jesús. Y para usted que también, si no ha recibido a Jesús, hoy el Señor te habla a tu corazón. Querido amigo que nos estás visitando por primera vez en esta casa, esta palabra es para ti también, porque el Señor tiene un propósito contigo. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. Dice desde el versículo 16: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Jesús había muerto, iglesia, pero había resucitado tal cual Él lo había prometido. Y Él les había dicho a ellos que cuando Él resucitara, que fueran al monte de Galilea, porque allí se iban a reencontrar. Entonces el versículo 17 continúa diciendo: cuando vieron a Jesús, los discípulos lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que yo voy a estar con todos ustedes por siempre, hasta el fin de los tiempos. Es una escena muy similar a lo que le pasó a Jimmy Warren y Rick Warren. Último momento en el que el Señor está con los discípulos, y la vida de Jesús, el ministerio de Jesús público que fue durante 3 años, siempre fue buscando almas, yendo a la mies, llevando el evangelio, mostrándose como el Salvador, como el Redentor, como el Libertador, mostrándose como el pan, mostrándose como el agua, mostrándole al pueblo que el yugo de Él era más liviano, porque la pasión de Jesús, iglesia, siempre fueron las almas. La pasión de Jesús siempre fueron las personas. Y por eso lo último que Jesús hace en este último momento tan sublime, donde pudo haber hecho muchos otros milagros, ya su cuerpo estaba glorificado, pudo haber hecho tantas cosas que en vida también hizo. Él lo único que hace es darles un mandato a los discípulos, y es darles la gran comisión. Ahora, ¿qué es una comisión? La comisión es acción de cometer, o también es un conjunto de personas elegidas para realizar una labor determinada en representación de alguien. Ahora, nosotros no tenemos una comisión como iglesia, nosotros tenemos la gran comisión. Si es importante cumplir una comisión, porque es una responsabilidad ante otro, cuánto más importante no es para nosotros cumplir una gran comisión. Porque es que las comisiones que da un empresario, los encargos que hace un jefe o un líder aquí, en cualquier ámbito laboral, son comisiones de cosas que hacemos, pero que posiblemente van a ser pasajeras y van a quedar acá en la tierra. No van a tener una trascendencia eterna. Sin embargo, lo que Jesús nos enseñó y el llamado que Jesús nos hace como iglesia es llevar la palabra de Dios, llevar el evangelio. Eso sí tiene trascendencia eterna. Por eso es la gran comisión. La iglesia, estamos llamados a llevar la gran comisión. En el cristianismo, entonces, la gran comisión es la instrucción de Jesús ya resucitado de comisionar, de enviar a los apóstoles para que lleven todas las enseñanzas que Jesús les dio.
Y quiero resaltar del pasaje que acabamos de leer de Mateo, nueve verbos, 9 acciones, a las cuales nosotros como creyentes tenemos que reconocer y tenemos que vivenciarlos en nuestro diario andar. En el versículo 17 dice que cuando los discípulos le vieron a Jesús resucitado con las heridas de los clavos en sus manos, dice que ellos se impactaron de una forma tal que sabían que era Él, pero sin embargo otros dudaron. Pregunta, iglesia, ¿estamos viendo a Jesús? ¿Nuestros ojos están puestos en Jesús? ¿O nuestros ojos están puestos en los problemas, en las necesidades particulares, mis necesidades propias? ¿O mis ojos realmente están puestos en Jesús? El segundo verbo que vemos acá en este pasaje es que los discípulos adoraron. Nosotros cuando vemos a Jesús no hay otra cosa más que adorarle. Y conocer a Jesús es que, ver a Jesús es que, es conocer lo que hizo en su palabra, es entender lo que Él hizo por usted y por mí, es vivir conforme a lo que Él quiere para usted y para mí. Eso es ver a Jesús, y esa es la forma en que adoramos a Jesús. Al entender sus estatutos, sus ordenanzas, sus enseñanzas, y adorarle es postrarme. La palabra adoración viene de la palabra proscuneo. Proscuneo significa echarse hacia adelante como un perro. Literal, la palabra nos está diciendo es: ríndete delante de tu amo, ríndete delante del Señor. Estamos rindiendo nuestras vidas al Señor. Lo tercero que vemos es que algunos dudaban, del verbo dudar. Dudar también es una acción. Sin embargo, el creyente está llamado a creer. Y no podemos satanizar la duda. No podemos, por ejemplo, señalar a Tomás por haber dudado. De hecho, esa duda de Tomás es la que nos permite confirmar que efectivamente aquel hombre en quien Tomás metió el dedo era Jesús resucitado. Sin embargo, la iglesia debe creer. Es la acción que nosotros debemos hacer al ver a Jesús, adorar a Jesús, creyendo quién es Él en nuestra vida. Luego Jesús les dice: id, del verbo ir. Por tanto, id, en el versículo 19, id. Nosotros, si creemos realmente en Jesús, nosotros vamos a obedecerle, y el obedecerle es ir a llevar su palabra. Implica renunciar a la comodidad, implica renunciar muchas veces a mis intereses personales particulares y muchas veces intereses egoístas, o a veces intereses, palabra uso, sí, intereses con buenos propósitos, pero que muchas veces no están alineados a lo que Dios quiere para usted y para mí. Todo creyente debe ser pescador de hombres, iglesia. Todos somos pescadores de hombres. Eso no es para el pastor solamente. Eso no es para el ministerio de evangelismo. Todos estamos llamados a llevar la palabra de Dios. Todos estamos llamados a llevar almas. Jesús mismo dejó su trono y vino a buscar al perdido. Quinto verbo, hacer, del verbo hacer discípulos a todas las naciones. La palabra naciones, su raíz se refiere a etnia, en la palabra en la que habla naciones en Mateo 28. La raíz viene traduciéndose literalmente a etnia. Naciones hay casi 200 actualmente. Sin embargo, etnias hay 16,000. 16,000 etnias. Una etnia implica una creencia, una forma de vivir, una cultura, un tipo de economía, un lugar en común. Entonces,
cuando nosotros pensamos en ir a las naciones, si usted está pensando en 200 naciones casi, no piense en 200. Piense en 16.000 etnias, porque el Señor nos llevó no a predicar a algunos países, sino a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. Sexto verbo, bautícenlos. Bautizarlos no es solo hablar del Evangelio, es bueno. No es solo llevar el tratado, es bueno. No es solo traer a un joven, a una joven, a un amigo, a una amiga, a un señor, a una señora a la iglesia, que es bueno. Hay que discipularlos. Jesús dijo, lleven gente nueva a la iglesia. No. Él dijo, discipulen. Discipulen. Y finalmente Él dice, enséñeles que guarden todo lo que yo les he mandado. Enseñar. Y enseñar implica prepararnos también. Enseñar implica sacar un tiempo extra, no solo para mi aprendizaje, que es bueno, sino también de qué forma le transmito al otro lo que aprendí. No todos los músicos, lo digo desde mi experiencia personal, no todos los músicos son buenos profesores. Conozco músicos muy buenos y ellos mismos dicen, yo no me veo enseñando, me desespero, me estreso, no sé cómo transmitir el conocimiento. Sin embargo, el creyente debe tener tan interiorizado el amor de Cristo en su corazón que se le debe hacer fluido y natural enseñar al otro la palabra. Octavo, debemos obedecer todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Debemos ser obedientes a los mandatos de Jesús. Es nuestra mejor forma de enseñar. Usted puede ser el teólogo más preparado, pero si usted no da testimonio, eso no va a causar efecto. Usted puede ser el tipo más empírico, puede ser la persona que no sabe leer, usted puede ser la persona que no sabe hablar, pero su testimonio puede traer más vidas que un teólogo. Y no desmerito la preparación, me gusta, y el pastor lo decía, me gusta buscar la excelencia, a pesar de que a veces no tenemos un recurso, una capacidad, pero lo que esté a nuestro alcance, debe haber excelencia. Y esa excelencia, más allá de lo técnico, está en el corazón, en la obediencia a los mandatos de Jesús. Y para obedecer hay que cumplir un nuevo verbo que está acá, y es confiar. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Hay que confiar. Que Jesús dijo, los envío en medio de lobos. Jesús dijo, a la verdad en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para enviarles al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Para qué necesita un Consolador alguien que no necesite consuelo? La iglesia también necesita consuelo, porque el mundo necesita consuelo, y ese consuelo llega al mundo a través de la iglesia que fue consolada. Les quiero dejar 5 puntos, 5 punticos, que es el grueso de lo que el Señor puso en mi corazón para compartirles. ¿Y qué implica cumplir la gran comisión? ¿Qué implica cumplir la gran comisión? ¿Qué implica el ganar uno más para Cristo? Primero lo vemos en Mateo 28, 18, 20, lo acabamos de leer. Entonces, cumplir la gran comisión es un mandato. Es un mandato. No veo a Jesús diciéndole, si quiere vayan y lleven la palabra que les enseño. Cuando tengan tiempo, vayan y ganen discípulos. Si al discípulo quiere bautizarse, bautícelo. O si no, deje que él mismo se prepare hasta que él se instruya. No, Jesús da muy claro el orden. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Él da el orden de lo que es la iglesia. Algunas iglesias usan el ganar, consolidar, discipular, enviar. Sale de acá. Eso no es sabiduría de un hombre como tal. Eso sale de acá, de Mateo 28. Son estrategias
que ya Dios de antemano había diseñado para la iglesia. Y ha sido muy efectivo el ganar, el ir a hablarle al otro, pero no dejarlo ahí. Consolídelo, dele nutriente, dele palabra más sólida, disipúlelo, enséñele, fórmelo y luego envíelo, porque no nos podemos quedar comiendo, engordándonos en la iglesia. Es necesario que el evangelio salga también. ¿Y cómo sale? Si no es a través de nosotros mismos. Usted no necesita este micrófono para enseñar. Usted no necesita un altavoz para predicar. Usted necesita amor por las almas, pasión por las almas. Y no le estoy diciendo que vaya y salga a un parque a hablar el evangelio, a anunciarlo, a proclamarlo en altavoz. Si usted tiene un corazón evangelista, hágalo. Sin embargo, de todas las formas posibles, usted puede extender el evangelio de Dios. Ahorita les decía, no es necesario ni siquiera saber o hablar, es necesario vivir. Y a través de la vivencia usted también enseña. Y hay unos que se paran y enseñan a las multitudes, y hay otros que van y con el uno a uno, y todas son efectivas. A Jesús no lo impacta si usted le habla a 100 y yo le hablo a 2. A Jesús lo impacta con qué pasión y con qué amor le habla a usted a esa persona, a esas 2 personas o a esas 100 personas. Puede haber más amor en el que le está hablando a 2 que en el que le está hablando a 500. Porque es que el evangelio, leía en un libro, no recuerdo qué libro fue en el que leí, pero leía en un libro que dice que entre las religiones conocidas mundialmente principales, el cristianismo es el único que su razón de ser está en extenderse, en llevar el evangelio. Las demás religiones la gente llega. No hay tanto empeño en extender ese evangelio, porque la razón de ser de Cristo, Él mismo lo hizo. Y Él es Dios, iglesia. Él no necesitó de usted y de mí para llevar esa palabra. Sin embargo, Él quiere que entendamos la magnitud de lo que es el sacrificio por el otro, de lo que es renunciar a mi comodidad, a mi trono, desde el cual estoy plácidamente sentado para llevar la palabra. Así como Jesús también renunció a su divinidad y se hizo hombre para estar en medio de nosotros y traernos las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es lo segundo en cuanto a la gran comisión? Bueno, hay una frase, les voy a dar una frase en cada uno de los puntos, y para esta parte es: la calificación primaria del misionero no es el amor por las almas, como dicen muchos, sino el amor por Cristo. Lo dijo Vance Havner. Es decir, tu objetivo como creyente no son la pasión por las almas, es la pasión por Cristo. Pero la pasión por Cristo se demuestra en tu pasión por las almas. Es consecuente. Si tú eres, y si yo soy un cristiano de solo venir y adorar a Dios acá, pero no llevar palabra, no anunciar al otro las buenas nuevas de salvación de Cristo, no hay un cristianismo real, porque el cristianismo real implica relación con Cristo y extensión de esa relación hacia el otro. El que gana almas es sabio, iglesia, dice el libro de Proverbios. Entonces el segundo hecho está en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 40 al 42. Me gusta este nombre de este pasaje, Hechos. Después de que muere Cristo, se escribe un libro que se llama Hechos, porque el evangelio son hechos. Cristo hizo el acto de morir en la cruz, es un hecho. Cristo caminó por la tierra, es un hecho. Entonces este libro, en su mero nombre, ya nos dice que el evangelio se lleva con hechos, con acciones, porque cumplir la gran comisión es un gozo. Esa es la segunda palabra de este tema. Es un gozo para el creyente, aún en medio de la persecución y las calumnias y señalamientos.
Dice la palabra del Señor en Hechos 5, 40 al 42. Convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen del nombre de Jesús y pusieron a los apóstoles en libertad. Entonces estos apóstoles salieron de la presencia del concilio y salieron muy gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Les habían dado una paliza. ¿Por qué? ¿Por estar haciendo algo indebido? No, estaban hablando del amor de Jesús. Y muchos de los creyentes nos abstenemos de hablar del amor de Jesús por miedo a que nos den una paliza con la lengua, que hablen de nosotros. A esta gente literalmente les dieron, les pegaron literalmente. Sin embargo, también les prohibieron, les dijeron, los vamos a soltar, pero no sigan hablando de Jesús. Y un versículo después dice que salieron y siguieron hablando de Jesús. ¡Qué pasión! ¡Qué amor! ¿Nos desafía, iglesia, o no nos desafía? Lo que leemos, lo que pasaba allí con estos apóstoles, con estos discípulos. La frase para este segundo punto es: al testificar de Cristo, nuestra primera función es la proclamación, no la defensa. No se ponga a pelear con aquel que no quiera atender la voz de Dios. Proclame. Porque a veces he escuchado hermanos que dicen, es que yo no le hablo a mi papá porque es que él empieza no sé qué. Entonces, no, es que usted no tiene que ponerse a pelear. He escuchado de hermanos que incluso dicen que terminan discutiendo con familiares o amigos. Pablo sí dice, prepárense para que vayan en defensa del evangelio al cual han creído. Pero la defensa implica también una actitud cristiana a la hora de enseñar al otro. Una paciencia, que a veces hay que tener paciencia como la tiene Cristo con usted y conmigo. Porque usted y yo conocemos de Jesús y Él tiene todavía longanimidad, todavía tiene paciencia para nosotros. Entonces, el testificar es proclamar, ya que sea el Espíritu Santo de Dios el que produzca el fruto en ese corazón. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15 nos lleva al tercer aspecto de la Gran Comisión. Y es que cumplir la Gran Comisión es una labor necesaria que todo creyente tiene la responsabilidad de cumplir con amor. Llevar la Gran Comisión no es fácil, no es cómodo. Muchas veces no es lo que te va a generar amigos, muchas veces no es lo que te va a generar aplausos. Es más, posiblemente vayas a perder amigos por el hecho de que eres creyente. Van a decir, ese evangélico, ese espiritualoide. Sin embargo, esa actitud nunca va a superar los vituperios, calumnias, persecuciones, acusaciones, bofetadas que recibió nuestro Señor. Y si eso recibió él, iglesia, usted no se sienta mal cuando alguien menosprecie el mensaje de Cristo que usted le está enseñando. En tu condición de creyente no está el obligar a esa persona a llevarlo, porque ni Dios lo hace. Pero en nuestra convicción de creyentes está el llevar el evangelio y que Dios sea el que haga la obra. Muchas veces yo sé que usted ha visto personas a las cuales usted le predicó y otro hermano lo ganó, o personas que otro hermano le enseñó y no dio fruto, y finalmente usted como líder o como familiar le dio una palabra y fue ese empujoncito que le hacía falta para que esa persona entregara su vida a Jesús. Porque uno es el que siembra y otro es el que recoge. Entonces, la Gran Comisión es una labor. ¿Usted cree, iglesia, que el mundo no necesita escuchar de Jesús? El nombre de Jesús, el acto de Jesús, todos los años de la humanidad ha sido necesario que alguien que está desesperanzado
que alguien que no sabe qué hay después de esta vida pueda escuchar el mensaje y lo pueda recibir y tenga una razón de vivir. Pero lo dice Pablo. Pablo dice, en Romanos dice, ¿cómo pues estas personas que no conocen de Dios, que no conocen el nombre de Jesús, van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en Jesús si no han escuchado de Jesús? ¿Y cómo van a escuchar de Jesús si no hay quien les predique? ¿Y quién les va a predicar si no hay enviados? Pablo continúa diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación de Cristo. ¿Sabes, iglesia? Hablamos con Lorena, con otras hermanas, estábamos reunidos del grupo Alabanza. Es que una cosa es llevar la palabra de Dios por carga y otra cosa es llevar la palabra de Dios por culpa. La carga implica amor, la culpa implica obligación. Hay muchas personas que se han frustrado en su forma de llevar la palabra de Dios porque se les hace pesado hablarle al otro del amor de Dios. Entonces, ¿qué aliviana la carga? ¿Qué aliviana la carga del Evangelio? El amor, la pasión por el otro, el anhelo de que el otro conozca de Jesús también como usted lo está haciendo, porque nosotros todavía seguimos conociendo a nuestro Señor, quien se va revelando a través de su palabra. La frase para este tercer punto es muy tremenda. William Booth, un pastor que trabajó mucho la parte social en su tiempo, llevando comida, llevando vestido al otro y obviamente llevando el mensaje. Y escuche lo que él dice. Dice, sacar a un hombre del barrio pobre, sanar su cuerpo, regalarle ropa decente, darle una casa propia en el campo, pero dejarle morir en el infierno no vale la pena. Es decir, todo lo que usted acaba de escuchar, él lo hacía. Él ayudaba a los pobres, acompañaba a los enfermos, les regalaba ropa, los vestía, les ayudaba a construir casas. Y él decía, pero dejarle morir en el infierno verdaderamente no vale la pena. Todo lo que él hacía era solo una muestra de la intención que él realmente tenía, y era llevar la palabra de Dios, llevar el Evangelio. Y es que podemos hacer muchas cosas por el hombre aquí en la tierra, pero no dejemos de hacerlas por él en la eternidad tampoco. Hay una eternidad, iglesia, y muchos están yendo a esa eternidad sin el Señor. Cuarto punto, Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Nos dice acerca de la gran comisión, de que requiere compasión. La gran comisión requiere compasión. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Y Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellos, porque las veía desamparadas. Jesús las veía dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en el versículo 37 dice, Jesús se volteó a sus discípulos y les dijo, hoy Jesús se voltea a ustedes, iglesia, y nos mira y nos dice que a la verdad la mies es mucha. Son 16,000 etnias. ¿Sabes? 16,000 etnias, de las cuales hay 6,000 que no han escuchado el nombre de Jesús. Las otras 10,000, de alguna manera hay una iglesia, de alguna manera hay un creyente que está llevando el mensaje, así sea, escondido, bajo la vigilancia
de algunos gobiernos que prohíben llevar el Evangelio. Sin embargo, hay 6.000 etnias en las cuales el Evangelio no ha entrado. No ha entrado. Y la mies es mucha, iglesia, pero los obreros son pocos. Y le reitero, una diferencia son las misiones y otra cosa es la gran comisión. No le estoy diciendo que se vaya de misionero, pero usted sí puede hacer algo para que el Evangelio se extienda. Unos dan, otros oran y otros van. ¿En qué hacemos nosotros por llevar el Evangelio que nos ha alcanzado también? Pero ¿qué es la compasión de Jesús? ¿Qué es la compasión de Jesús? La compasión de Jesús es una compasión tan profunda porque es su naturaleza, sale de su amor, sale de su propia naturaleza. Y Jesús siente esas necesidades de los demás como propias y se apropia. Eso es compasión. Ponerme al lado de la pasión del otro, de lo que el otro está viviendo, no como un espectador. Jesús no fue un espectador ante el pecado del hombre. Jesús fue activo y Él recibió la consecuencia de nuestro pecado, dice la palabra de Dios, que sobre Él fueron nuestras culpas. Y si usted lo entiende de esa manera, usted sabe que la gracia alcanza para los demás también, iglesia. Jesús fue misionero. Jesús fue misionero. Jesús llevó el Evangelio y Él se movió por diferentes lugares, llevando la palabra de Dios. Y hasta acá nos ha llegado su mensaje, hasta Colombia, año 2022. Y el mensaje que Jesús inició del Evangelio, ya representado en Él, que sabíamos que Jesús fue la promesa desde los libros del Antiguo Testamento. Jesús siempre fue la promesa. Sin embargo, para ellos, de alguna manera, había un velo y no entendían o no sabían quién iba a ser y cómo iba a actuar. Ellos presumían que sabían que iba a ser un rey, pero habían algunas condiciones que nosotros hoy en el 2022 acerca de Jesús ya conocemos. Y ese actuar es para nosotros como creyentes también. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 15, 20, nos dice: en efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Al menos de lo que tenemos registro, las cartas de Pablo, él escribió mucho a los gentiles. Recordemos, iglesia, que el Evangelio, los judíos inicialmente, a través de Pedro y de algunos de los discípulos que andaron con Jesús, trataron de apersonarse del Evangelio solo para ellos, porque las promesas eran para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Sin embargo, con Pablo y la intención de Jesús fue que el Evangelio se extendiera a lo que ellos conocían como el mundo de los gentiles, o sea, todo aquel que no fuera judío. Los judíos esperaban un rey para ellos, sin embargo, vino el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y para que sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es necesario que Él sea el Rey de multitudes. Y eso implica las etnias, las diferentes etnias. Entonces, iglesia, existe, en el caso de China, hay 1.300 millones de habitantes. 1.300 millones de habitantes. Y en China, allí, están repartidos estos habitantes, o muchos de ellos, en más de 500 grupos étnicos. Sabemos que China ha sido muy difícil. Por políticas de ellos mismos está prohibido y hacen mucha persecución a las iglesias. Sin embargo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y una de las iglesias más grandes está allá. Salió de un pastor chino. Entonces, de estos 500 grupos étnicos, el 80% es no alcanzado.
En misiones, ¿a qué se refiere no alcanzado? No se refiere a aquel que escuchó la palabra de Dios y no entregó su vida a Jesús. No alcanzado se refiere a aquellos que no han escuchado el Evangelio. O sea, que no han tenido la posibilidad de decir sí, sigo a Cristo, o no sigo a Cristo. Eso se refiere no alcanzado. India tiene aproximadamente 1.200 millones de habitantes y cerca de 2.500 grupos étnicos. ¿Cuánta gente? Y usted sabe que India es una de las culturas que tienen más dioses. Muchísimos dioses. Tienen muchísimos dioses. Y a mi esposa y a mí nos gusta mucho ver películas indias, porque ellos son muy espectaculares así. Y a mí me gusta ver películas que uno diga, wow, entonces ellos se inventan unas historias, unas cosas, y tienen muy buena producción de películas. Sin embargo, hay que saberlas ver porque ellos manejan muchas cosas espiritualmente pesadas. Pero me sorprendía mucho que en una de las películas estaba la imagen, en uno de los cuartos de uno de los actores, estaba la imagen de lo que, no que sea Jesús, pero lo que hoy conocemos como que es el rostro de Jesús. Estaba allí en esta película india. Y entonces cuando él tenía problemas con la novia, iba y se le arrodillaba la imagen de Jesús. Cuando tenía problemas de trabajo, iba y le oraba esa imagen. Entonces yo decía, o sea que ellos ya les ha llegado el Evangelio, pero de pronto de una forma muy distorsionada, porque lo que vemos es idolatría, porque lo está haciendo delante de una imagen. Entonces el Evangelio no llegó como debe llegar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el Evangelio que Cristo nos dejó alumbre en nosotros, brille en nosotros? Yo les dije que íbamos a terminar con una canción, si me dio tiempo. Estaba haciendo fuerza acá, no me da tiempo. Vamos a terminar con una canción, y la quinta frase es que la gran comisión la cumplimos con las manos de los que dan, las manos de los que aportan, las rodillas de los que oran y los pies de los que van. El problema es cuando todos se quieren quedar orando. A veces no doblemos tanta rodilla, no nos pelemos tanto la rodilla, pelémonos más el corazón, pelémonos más el hombro, vamos un poquito más allá de nuestra comodidad. Vamos un poquito más allá, iglesia. El apóstol Pablo en Romanos 10, 8, 15 nos dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos, seremos salvos. Y en el versículo 10 dice, porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Una cosa es que usted crea en Jesús y usted ya sabe que tiene la salvación. Sí, el no llevar el Evangelio no le quita a usted la salvación, pero con la boca confesamos para salvación. No la suya, sino para la salvación de él. Que la salvación todavía alcanza para más. Y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en el Señor creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos. No hay diferencia para el Señor entre judío y griego, iglesia. Es decir, el Señor no hace acepción de personas. El Evangelio es para todos. Sí, para el borracho. Sí, para el vicioso, para el que está robando. Sí, y también es para aquel buen padre de familia y para aquella buena ama de casa, para el abogado y para el que no es preparado. El Evangelio no hace acepción de personas. Entonces, no hay excusa de decir es que no tengo a quien enseñarle. Aquí mismo puede haber alguien a quien usted le puede compartir una palabra.
de bendición a través del Evangelio. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, continúa diciendo Pablo, ha de ser salvo. Y vuelvo y leo el pasaje que ya leímos. Precioso, preciosas preguntas de Pablo que siguen latentes hoy. ¿Cómo invocarán a Jesús en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en Jesús si no han oído de Él? ¿Y cómo oirán de Jesús si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicará si no hay enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Sus pies, iglesia, son importantes, tan importantes como fueron los pies de Jesús cuando estuvo entre nosotros. Llevemos con amor y compasión, iglesia, y con diligencia las buenas nuevas de salvación. Esta canción se llama Brilliant Me y vamos a terminar con esta canción. Espero que escuchen el mensaje que nos está llamando. Es una oración de un misionero, el cual le dice al Señor que Él quiere ser luz a las naciones, pero no para brillar Él, sino para que brille el Señor en Él. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana, Dios, y bendecimos tu precioso nombre. Gracias porque tú eres la luz del mundo. Y gracias, Señor, porque tú nos has dicho que nosotros también podemos ser luz en las tinieblas. Y nosotros somos esa luz que tú has encendido y que ha sido puesta sobre la mesa para que otros sean alumbrados también. Por eso en esta preciosa mañana, Señor, junto con nuestros hermanos, queremos decir que brilles en nosotros. Es nuestro clamor, Señor. Sea que haya misioneros en esta casa y que tú les des entendimiento para que ellos vayan y te sirvan. O sea, Señor, también que nuestro compromiso como creyentes está en llevar la gran comisión, sin importar nuestra edad, sin importar nuestro estatus, nuestra profesión. Debemos llevar la gran comisión. Por eso hoy rogamos, Señor, que tú puedas brillar en cada uno de los que estamos aquí, que puedas brillar con tu amor en nosotros hacia el otro, que puedas brillar con tu paz en nosotros hacia los demás también, y que tus palabras, Señor, puedan quemar en nuestro corazón para que nuestra boca se abra con pasión por la vida, por los demás, Señor. Queremos llevar, Señor, esas buenas nuevas. Amén. A las naciones.
nosotros, Señor, que la luz de tu salvación pueda llegar a las vidas y a aquellos a quienes tú nos envías, Señor. Señor, y que nosotros no nos avergoncemos de tu evangelio, porque es poder de Dios. Y Señor, que la pasión y el amor que vivieron en la vida del pastor Jimmy Warren y que hoy vive en la vida de su hijo Rick Warren, Señor, que seguramente era el amor de Cristo también esté en medio de nosotros. Iglesia, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, y si te puedo servir, transfórmame y envíame. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Sí, mis hermanos, hay que cumplir la gran comisión. Está bien que hay unos hermanos que tienen el ministerio evangelístico, es un ministerio, pero la verdad es que toda la iglesia está comisionada para llevar el evangelio, para compartirle a los demás. Esa es la gran comisión que está en los 5, porque en el libro, en Hechos también está, en Hechos 1:8, donde el Señor dice que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Ayúdanos, Señor, porque uno de los propósitos tuyos con la iglesia es el evangelizar, el que llevemos las buenas nuevas, Señor, a muchas personas, para que ellos también tengan la oportunidad de convertirse a ti, de la salvación a través de Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios soberano, muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que actúas en nosotros y en los que van a recibir la palabra, en ellos también tú actúas para convencernos, Señor. Llévanos en bendición a nuestros hogares,